Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que el Tribunal Supremo de Elecciones ha generado para que la ciudadanía pueda conocer a las 20 personas que postulan su nombre para alcanzar la presidencia de la República. Conoceremos no solo a las personas, sino también la visión que tienen para el país y sobre todo sus propuestas específicas para diferentes poblaciones. A todas las candidaturas se les harán las mismas preguntas para que usted pueda hacer sus propias comparaciones. Le damos la bienvenida a doña Laura Fernández Delgado del partido Pueblo Soberano. Muchas gracias por la iniciativa. Me alegra mucho estar acá compartiendo con el Tribunal Supremo de Elecciones y con el IFET este importante espacio de diálogo democrático. Muchas gracias. Vamos a iniciar, doña Laura, contándole eso a la gente. ¿Quién es Laura Fernández? Laura Fernández es una politóloga de 39 años. Me especialicé en políticas públicas y gobernabilidad democrática, que consiste en resolver problemas públicos. Siempre he sido una persona apasionada del servicio público. Soy hija de empresarios y de agricultores y ganaderos, pero me interesó desde muy joven brindar servicios para mejorar la calidad de vida de la gente. He trabajado también en el régimen municipal, en un puesto de gerente de planeamiento estratégico. También fui directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa. Ocupé múltiples cargos en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica hasta sentarme en la silla de ministra, lo cual ha sido para mí un inmenso honor. También me desempeñé como ministra de la Presidencia del Gobierno de la República en la administración de don Rodrigo Chávez Robles y fui su jefe de gabinete. Eso quiere decir que fui la coordinadora de los demás ministros y de los demás presidentes ejecutivos. Soy la mamá de una hija maravillosa de 3 años, de Fernanda, la esposa de Jeffrey, y soy una persona de trato sencillo que quiere entregar alma, corazón y vida al servicio de Costa Rica. Muy bien, eso es lo siguiente que le quería preguntar. Cuando uno postula su nombre para la presidencia de la República, tiene una visión país, un país que quiere construir. Queremos conocer cuál es la visión que Laura Fernández y Pueblo Soberano construirán para Costa Rica. Pues yo anhelo una Costa Rica de oportunidades para todas las personas. Yo soy puntarenense, tengo un origen rural y un origen humilde. Y yo quiero que todas las personas tengan igualdad de oportunidades independientemente de si viven en San José o si viven en Limón o si viven en Punta Arenas o si viven en la zona sur del país. Yo quiero contribuir a dejar un legado de prosperidad a Costa Rica. Yo quiero que la gente me conozca y me recuerde como la gran transformadora del Estado de Costa Rica, como la que vino a eliminar y desterrar la corrupción, como la que vino a reformar instituciones públicas para ponerlas al servicio de la ciudadanía y como la que vino a resolver problemas estructurales de larga data que enfrenta Costa Rica, como reformas en el mercado eléctrico, jornadas excepcionales, problemas en infraestructura que tanto nos roban la paz y el tiempo en las presas. Así que eso es el anhelo que yo tengo, una Costa Rica donde las personas puedan vivir en dignidad humana, donde la familia renazca y florezca como la célula principal de nuestra sociedad, donde las personas en territorios indígenas, personas afrocostarricenses, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, adultos mayores, todos podamos tener igualdad de oportunidades independientemente de si tenemos una argolla o una pata puesta en algún sector de los que nos gobernaron anteriormente. Ese es mi principal sueño, poner a Costa Rica en el sitio de la historia que sé que puede ocupar. Muy bien, gracias, doña Laura. A ver, gracias al apoyo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Costa Rica, en los últimos meses se han hecho grupos focales en todo el país para conocer aquello que inquieta a la ciudadanía y con base a ello se decidió esta dinámica de 10 preguntas, 10 respuestas, enfocándonos en que a pesar de que Costa Rica es un país tan pequeñito, tiene una diversidad enorme de poblaciones que tienen sus propias necesidades y dudas. Vamos a iniciar. Las personas con discapacidad han sido históricamente una población sujeta de múltiples discriminaciones y limitaciones. Por ello queremos conocer sus propuestas en materia de atención, inclusión, accesibilidad, autonomía para la población con discapacidad. No solo el qué, sino también cómo logrará alcanzar esas propuestas. Sí, en nuestro plan de gobierno, un capítulo corresponde a políticas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Nosotros partimos del concepto de autonomía para las personas con discapacidad. Estamos promoviendo un nuevo reglamento para la Ley 7600
que creemos es una oportunidad de mejora en los servicios que se le dan a las personas con discapacidad. Estamos promoviendo también lo que hemos llamado el ABC de la discapacidad, que será una capacitación orientada a todo el sector público en cómo debe atender a las personas con discapacidad y los diferentes niveles de especialización que se requieren. No es lo mismo una persona sorda que una persona que tiene una discapacidad cognitiva. También estamos promoviendo en nuestro plan de gobierno una estrategia para mejorar las habilidades de las personas con discapacidad a través de programas de educación en el INA especializados para estas personas, de forma tal que puedan insertarse mejor en las oportunidades de empleo que se generan en nuestro país. También yo quiero emprender una reforma del CONAPDIS, del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, porque esa institución se nos quedó un poco rezagada de las verdaderas necesidades de la población con discapacidad. Hay que eliminar la burocracia y la tramitología que también está presente en el CONAPDIS. Y por supuesto que sigue teniendo mucha relevancia para el futuro gobierno lo que tiene relación con la asistencia social que se le brinda a estas personas. Yo he recorrido todo el país. Hace poco estuve en corredores y personas con discapacidad de corredores que estuvieron en las sesiones de trabajo que yo he realizado me decían que hay que venir presencialmente a hacer trámites hasta San José, que no hay digitalización de procesos, que para ellos es muy difícil, siendo padres de familia de niños con discapacidad, sentir que la institución les da ese soporte. Entonces yo quiero promover una reforma integral del CONAPDIS para acercarlo verdaderamente a las personas con discapacidad. Incluso creo que sería muy interesante llevar un diálogo nacional sobre la pertinencia de que el CONAPDIS esté en el Ministerio de Trabajo, porque muchas veces la relación institucional en el Ministerio de Trabajo no le ha permitido al CONAPDIS despegar hacia un enfoque mucho más integral de las personas con discapacidad. También tenemos en nuestro plan de gobierno fomento a la vivienda para personas con discapacidad. Estamos promoviendo fast track en los procesos de desarrollo de proyectos de vivienda de interés social que van a mejorar la calidad de vida de familias que tienen miembros de personas con discapacidad. Y otra cosa muy importante que también yo quiero hacer, Mariela, y costarricenses que me están escuchando, es convertir las páginas web y todos los servicios que da el Estado accesibles, porque las páginas web son completamente inaccesibles en este momento para las personas con discapacidad, las páginas web de las instituciones públicas, y adicionalmente migrar a ese enfoque que le decía de autonomía. Por eso también creemos en el MEP y en una reforma puntual que hay que hacer en los programas educativos del MEP para dotar en las aulas a los docentes y pedagogos de las herramientas necesarias para poder dar atención integral a los niños y los jóvenes con discapacidad, porque a veces creemos y hablamos de discapacidad como una palabra genérica, y la discapacidad es muy diferente dependiendo del tipo de discapacidad de que se trate. Y así tiene que ser también el abordaje que se le dé en el MEP. Entonces, en ese capítulo de nuestro plan de gobierno, ustedes pueden entrar, pueden revisar todo esto que les he mencionado, pues a grosso modo por lo limitado del tiempo, pero es una de nuestras prioridades de trabajo. Muy bien. Y Laura, las mujeres en Costa Rica, más que una población, constituimos la mitad de la población general y también del padrón electoral. Pero los datos confirman que cargamos con dobles y triples jornadas de trabajo, con salarios más bajos y con mayores tasas de violencia. ¿Cuál es su propuesta concreta y viable para garantizar esa seguridad física y laboral de las mujeres en Costa Rica y cómo desarrollarla? A mí me alegra muchísimo los datos más recientes que hemos visto, donde Costa Rica ha ido cerrando la brecha salarial de manera muy significativa y acelerada en comparación con otros países de la región. Eso es una buena noticia. Ahora bien, yo soy mujer y me siento muy orgullosa de ir a representar a las mujeres de Costa Rica como futura presidente. Y ahí es vital, Mariela y costarricenses, continuar con los programas y los proyectos que favorecen la independencia económica de las mujeres. A las mujeres hay que darles capacidades para que puedan insertarse de manera adecuada en el mercado laboral.
El INA, hay una transformación importantísima que hacer en el INA y que yo voy a llevar adelante. Voy a utilizarme a mí como ejemplo. Yo soy mamá de una niña de 3 años. Normalmente por mi dinámica de trabajo llego a eso de las 8:30 de la noche a la casa. Y Fernanda todavía está despierta, se va durmiendo como a las 9. ¿Por qué a las 9 de la noche, que es a la hora en la que yo me desocupo, no puedo abrir mi computadora y conectarme desde la comodidad de mi casa a un aula virtual de Lina? Y estar conectada a esa aula virtual de 9 a 10, a 11 de la noche, para que terminado un programa de estudio pueda obtener una certificación de Lina en algo que me mejore mis capacidades y mis destrezas para obtener un mejor empleo. El INA actualmente funciona con un horario que no le permite a la gente que trabaja aprovechar esas oportunidades. Tampoco tiene el INA una modalidad de contratación de los instructores que permita estar haciendo una oferta académica acorde con la demanda laboral que hay en el mercado. Yo quiero cerrar esa distancia y quiero hacerlo con un enfoque de ayuda a la mujer. Por otro lado, estamos planteando en nuestro plan de trabajo fortalecer la red de cuidado. No solamente la red de cuidado de niños, sino también la red de cuidado de adultos mayores. Porque muchas mujeres cuidan niños o cuidan adultos mayores. Si fortalecemos la red de cuidado a través de más espacios, más cupos, una mejor relación también con las organizaciones no gubernamentales que dan atención de cuidado de niños y de adultos mayores, nosotros podríamos empoderar económicamente a las mujeres, darles más herramientas para superar las limitaciones. Y también en nuestro plan de gobierno, nosotros diseñamos una estrategia que le pusimos 0 tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Y ahí yo creo, y para eso le he pedido a los costarricenses, no solo que me permitan ganar en primera ronda, sino que me den el instrumento legislativo de 40 diputados para hacer grandes transformaciones. Yo creo que hay que aumentar las penas a la violencia hacia las mujeres. Creo que tienen que haber sanciones más fuertes para las personas que cometen delitos contra la integridad de la mujer y de la familia. Creo también en reformar el INAMU para enfocar mejor el acompañamiento que da el INAMU hacia las mujeres que experimentan violencia y que son víctimas de violencia. El INAMU da un acompañamiento maravilloso, pero hay que seguir focalizando en mejor medida la atención hacia aquellas mujeres que están siendo parte de círculos viciosos de violencia y que en muchas ocasiones han terminado en lamentables homicidios. Muchas gracias. Hoy en día la niñez registra una afectación real, producto de la baja en la inversión social y un aumento en las tasas de violencia de las que son víctimas directas. ¿Qué estrategias concretas propone en su gobierno para asegurar una inversión social sostenida y estratégica en materia de cuidado, salud, educación, lo que la niñez costarricense necesita? Mire, lo primero que debo decir en esto es que sin cacao no hay chocolate. ¿Y a qué me refiero con esa frase popular? A que es importantísimo seguir cuidando el orden en las finanzas públicas. Recordemos que Costa Rica estuvo al borde del default económico en los últimos gobiernos, en los que antecedieron al gobierno del presidente Chávez. La crisis fiscal y la crisis económica que atravesó Costa Rica ha sido de las más crudas que hemos experimentado en las últimas décadas, donde vivimos un riesgo inminente de una quiebra del Estado costarricense. Yo fui miembro de la autoridad presupuestaria, también de la Comisión de la Administración Financiera, de la Hacienda Pública, y las cifras fiscales de Costa Rica eran verdaderamente alarmantes. Todos deseamos mayor inversión social, mejores inversiones en educación, en salud, en seguridad, pero definitivamente hay que seguir socando tuercas para la eficiencia en el gasto, para seguir generando crecimiento económico y condiciones de recursos favorables para poder hacer todas estas inversiones en política social. Yo quiero que aumentemos la red de cuidado, como le mencionaba anteriormente, no solo en cobertura, sino también en regionalización. En materia de niñez específicamente, yo creo que el PANI hay que regionalizarlo con mayor intensidad, porque actualmente tenemos focos de violencia y de exclusión hacia nuestros niños muy focalizados en costas y fronteras, donde el PANI, si bien es cierto, da atención, hay que mejorarla. Por otro lado, también creo en la prevención,
Y el PANI ha hecho esfuerzos importantes que hay que darles continuidad y sostenibilidad para dar acompañamiento a los padres de familia, para que cada día tengan mejores capacidades para llevar a sus niños en una vivencia de una niñez plena y feliz, que es lo que más anhelo. Yo no creo en la institucionalización de los niños. También tenemos que avanzar hacia un enfoque de no institucionalización, salvo en los casos de vulnerabilidad extrema de los pequeños, pero creo más en la resocialización de los niños o en centros de cuidado y de acogimiento familiar más allá de la institucionalidad, de la institucionalización. Y Mariela, otro tema, y costarricenses, que a mí me preocupa mucho, es los niños que están institucionalizados, pero que cuando están cerca de cumplir sus 18 años, se les dice, mire, ya usted no puede seguir viviendo aquí en el albergue PANI, ahora vaya para la calle a ver qué va a hacer de usted. O vuelve a la familia donde fue agredido, donde fue explotado, donde fue expuesto y vulnerabilizado, o se convierte en caldo de cultivo fácil del crimen organizado. ¿O qué vamos a hacer con esos muchachos que cumplen 18 años? Yo sé que ya son adultos, pero esa es una discusión que también tenemos que dar. Garantizar protección a la niñez de manera efectiva, pero también ver qué acompañamiento y qué asistencia se le da a esos niños una vez que cumplen 18 años y salen a la calle de los albergues del PANI. Bueno, hablamos ahora de la juventud. Expresa hoy en día desesperanza, indiferencia, que trabajar o estudiar ya no garantiza la independencia económica y que sienten que pierden el país que sus padres y madres recuerdan. ¿Qué medidas tomará para reconstruir ese horizonte y evitar que la indiferencia o el desencanto definan la relación de las nuevas generaciones con la democracia, con sus oportunidades y con su calidad de vida? Yo soy una persona de 39 años y me siento muy cercana a la juventud. En nuestro plan de gobierno estamos proponiendo un impulso decidido a la juventud de Costa Rica, darle mejores habilidades, mejores oportunidades para un empleo de más calidad. Yo quiero seguir atrayendo inversión que genera fuentes de empleo de calidad a los jóvenes costarricenses. Por eso es imperativo que la Asamblea Legislativa, después de haber discutido durante 25 años las jornadas excepcionales, decida y ponga a Costa Rica a la altura de los tiempos, para seguir llevando empleos en zonas francas, como las de Occidente, para generar oportunidades para la gente de Punta Arenas, para la gente de la zona sur, porque los jóvenes también requieren no solamente de oportunidades de empleo buenas, sino también de habilidades. Y por eso nosotros hemos planteado la reforma Lina que le comentaba, pero también una transformación extraordinaria en la educación del país, donde estemos incorporando robótica, inteligencia artificial, una actualización de los programas educativos del MEP que le permita a los jóvenes innovar, despertar vocaciones científicas. También hemos diseñado una estrategia de vivienda para todos, así le pusimos en nuestro plan de gobierno, para también dar apoyo a los jóvenes que quieren independizarse y que prácticamente sacar un crédito de vivienda es inaccesible para la juventud en Costa Rica. Así que los jóvenes de Costa Rica pueden ver en mí a una persona que no está generacionalmente muy distante y en alguien que definitivamente cree en los jóvenes de Costa Rica, pero que quiero que Costa Rica no pierda competitividad y no deje de ser un país atractivo para que los jóvenes puedan superarse, para que los jóvenes puedan realizarse profesionalmente. Estamos también procurando innovación, ciencia, tecnología, más becas, más recursos también para que la gente pueda especializarse en áreas y en ciencias del saber donde tengan vocación. Y bueno, ese es a grandes rasgos buena parte de lo que yo quiero para la juventud costarricense. Muy bien, bueno, una evolución en la vida. Y tenemos claro que la pirámide poblacional de este país se ha estado invirtiendo y hoy tenemos muy pocas personas jóvenes frente a una población adulta mayor que además dice que, por ejemplo, sus pensiones no cubren ni medicina ni alquiler. ¿Qué reforma impulsará para evitar que el encarecimiento convierta la vejez en una etapa de pobreza? Yo estoy promoviendo dos cosas que son muy importantes en pensiones. Me preocupa sobremanera la población adulta mayor que nunca cotizó. Tenemos muchos adultos mayores que fueron trabajadores independientes que nunca cotizaron para pensión en la caja.
Esas son personas que no van a tener del todo una pensión en la época más difícil de la vida, que es la edad adulta mayor. Y por eso estoy promoviendo que el porcentaje de la cuota obrero patronal que hoy se destina ya al Banco Popular, que de ahí tomemos un 0.25 y se lo inyectemos de manera directa al régimen de pensiones no contributivas de la Caja, para que podamos ampliar la cantidad de personas beneficiarias, es decir, darle pensión de régimen no contributivo a más adultos mayores que califican y también aumentar el monto que se entrega, porque actualmente lo que usted dice lleva mucha razón. El monto que se entrega viene no siendo una pensión, sino casi que un subsidio, un apoyo. Esa es la primera. Y la segunda cosa que yo quiero llevar adelante en nuestro país, porque Mariela, usted y yo que somos generacionalmente muy cercanas, cada día más uno escucha, yo cotizo para la Caja, pero sé que no voy a tener pensión. Yo cotizo para la Caja, pero de aquí a que yo me pensione ya no hay pensiones. Bueno, yo estoy promoviendo capitalizar el IBM de la Caja Costarricense del Seguro Social para rescatarlo. ¿Y cómo lo haré? Quiero que los costarricenses me apoyen con esos 40 diputados para poder vender VIXA. Que alguien que me esté escuchando que me diga en qué le ha ayudado tener VIXA como un banco público. El Banco de Costa Rica, otro que podemos vender antes de que quiebre como quebró Banco Anglo o como quebró Bancrédito. Y nos quedamos con el Banco Nacional, fortalecido con buena parte de la cartera y proyectos que lleva adelante el BCR, y que el BCR se venda y lo opere una entidad privada que quiera hacerse cargo de ese banco. El precio base de venta del BCR es de alrededor de 1.800 millones de dólares, que los podríamos tomar de manera integral e inyectárselos a la Caja para rescatar al régimen de pensiones del IBM, porque yo no estoy de acuerdo en aumentar la edad de jubilación de los costarricenses. Yo no estoy de acuerdo que nos pidan que nos pensionemos a los 70 años y tampoco estoy de acuerdo en que se nos pida aumentar las cargas sociales, en que tanto los patronos como los trabajadores tengamos que aportar más al régimen de pensiones. Así que esas son dos propuestas muy concretas para mejorar y dignificar la edad adulta mayor de las personas en nuestro país, esos dos temas puntuales en pensiones. Muy bien. La seguridad alimentaria de los países, incluido el nuestro, es hoy más que nunca una urgencia que requiere acciones claras. ¿Cuáles son sus propuestas reales y viables para los agricultores y agricultoras nacionales? Mire, con el tema de seguridad alimentaria hay todo un gran debate nacional y le voy a decir por qué. Porque un país como el nuestro, que tiene una porción tan grande del territorio nacional como área de conservación, patrimonio natural del Estado o área protegida por biodiversidad, el territorio que queda para agricultura, para comercio, para vivienda y para todo el resto de actividades nos generan una gran presión en el entendido de que si produjéramos todo lo que nos comemos, no hay la suficiente extensión territorial para hacerlo. Pero en fin, eso es un tema que está determinado por la composición del territorio nacional. Una parte muy importante de reserva dedicada al medio ambiente, donde no se puede hacer ninguna actividad productiva, y lo que queda destinado a todas las otras actividades económicas. Al agro yo lo quiero apoyar muchísimo y lo quiero apoyar en varias cosas que para mí son muy importantes. Lo primero es que hay que hacer una transformación institucional en el MAC, en el Servicio Fitosanitario del Estado, en SENASA y en todas las instituciones que tienen que ver con el agro. Costarricenses que me escuchan, ¿ustedes sabían que la ley que regula el sector agrícola, agropecuario del país tiene 40 años de vigencia sin que se reforme y sin que se actualice? Hace 40 años Costa Rica era muy diferente a lo que es hoy. En esa ley que regula el sector agrícola no hay palabras claves como cambio climático, como gestión de riesgos a desastres, seguros agropecuarios. Así que yo quiero poner esa legislación al día para cerrar la distancia entre lo que los productores necesitan y lo que las instituciones están ejecutando. Extensión agrícola del MAC. Extensión agrícola del MAC, que es el área que debe de dar acompañamiento al productor, tiene que estar en las fincas.
a la par de los productores. Yo voy a promover una transformación de extensión agrícola del MAC para que esté cerca del productor. Seguros agropecuarios. Ustedes sabían que el gobierno de don Rodrigo Chávez y esta servidora trabajé con los equipos del INS, con los equipos del MAC, diseñando un proyecto para poder dar seguros agrícolas a nuestros productores, para que cuando hay un huracán o una sequía no pierdan toda su inversión. Encontramos una forma de hacerlo para darles apoyo en las primas de esos seguros, que es la parte más cara. Lamentablemente la Asamblea Legislativa ni siquiera lo discutió y lo archivó. Pero ese es un tema que hay que recuperar para apoyar al agro. Otro tema, Mariela y costarricenses. En nuestro plan de gobierno está diseñada una estrategia de cero tolerancia al comercio ilícito y cero tolerancia al contrabando. No se vale que haya contrabando en frutas, comercio ilícito en carne, en lácteos y en otras cosas que golpean a los productores nacionales. Y también algo muy importante que yo voy a llevar adelante es una estrategia adecuada de etiquetado de los alimentos, de respeto de las normas fitosanitarias y de seguridad alimentaria, porque están compitiendo los productores nacionales en muchas ocasiones, tigre amarrado contra burro suelto. Entran productos importados, por ejemplo, hablemos de carne, donde entra carne de otros países a competir con la carne que producen el guanacasteco, el productor nacional, o de cualquier otra parte del país, y esa carne no trae una etiqueta adecuada de que es carne tenderizada. Eso quiere decir que viene inyectada con agua. Entonces la gente al final cree que está comprando carne, pero por no tener una buena etiqueta no distingue qué tipo de carne está comprando. Entonces al agricultor y al productor yo quiero apoyarlo en todas esas estrategias de políticas públicas. Quiero mejorar el Programa Nacional de Semillas para bajar el costo de las semillas y también mejorar la calidad de las semillas, de un acceso sencillo para los productores. Quiero también llevar agricultura de precisión. Ayer o antier estuve reunida con productores de banano. Lo he estado también con productores de piña. Usted que me conoce de muchos años sabe que yo soy una persona muy estudiosa y muy técnica. Miren, las inversiones en agricultura de precisión en el mediano plazo aumentan la rentabilidad de la producción de manera enorme. ¿Y eso qué es? Eso es utilizar tecnología en la agricultura, drones, fumigaciones con tecnología, inteligencia artificial hasta para identificar plagas y otro montón de cosas más donde el Estado puede dar un acompañamiento al productor y el productor mejorar la calidad de su producción. Y algo que para mí será vital, siendo yo hija de agricultores y de ganaderos de Esparza, es tener siempre las puertas del diálogo abiertas, de par en par, para escuchar, para trabajar en equipo y para buscar las mejores soluciones para el agro de nuestro país. Muy bien. En las zonas rurales y costeras, la única oportunidad, entre comillas, para muchas personas es migrar o caer en redes del crimen organizado. ¿Cuál es su plan real para crear empleo digno fuera del gran área metropolitana en los primeros 2 años de gobierno? Bueno, usted acaba de comentar ahí la historia de mi familia. Yo cuando era una niña tuve que emigrar de Esparza a San José porque mis papás tuvieron que venirse a San José a trabajar. Y esta realidad mía es la realidad de muchísimas personas, de Limón, Punta Arenas, Guanacaste. Hay que hacer varios cambios importantes. Primero, en Limón, la Marina de Limón tiene que ser una realidad. Ese proyecto que va a levantar el desarrollo de toda la provincia de Limón y que va a generar empleo de calidad, hay que hacerlo, porque es una verdadera necesidad. Por otro lado, hay que modernizar el mercado eléctrico nacional. Y usted me puede decir, ¿qué tiene que ver el mercado eléctrico con el empleo? Actualmente hay muchas empresas que podrían instalarse en zonas francas, en puntos de nuestro país, pero no hay la suficiente cantidad de energía. Y eso es un tema que tenemos que discutir como país. Porque yo a veces veo otros planes de gobierno y yo digo, pero ¿cómo la gente pone esas cosas y cómo le va a dar energía eléctrica? ¿Cómo le va a dar suministro de agua potable? Hay que llevar adelante los habilitadores de competitividad,
porque por más que usted quiera llevar empresas a un lugar, si no están esas condiciones adecuadas, nunca se va a lograr. Así que yo estoy convencida de que el Estado tiene que seguir invirtiendo con eficiencia en generar esas condiciones habilitadoras. Otro tema importante, generar el talento humano. Hay que mejorar las habilidades de los costarricenses y por eso le comentaba esas estrategias para el MEP, esas estrategias para el INAH que quiero llevar adelante en el futuro gobierno. Y un tema muy importante para mí también tiene que ver con cerrar esa brecha entre lo que hacen las instituciones y lo que la gente está esperando. Y depende de la provincia de la que estemos hablando, así tiene que ser la receta. Yo fui ministra de Planificación y es muy diferente trabajar Guanacaste, donde un tema muy importante para mí es que el aeropuerto de Liberia opere 24 horas y tenga terminal de carga para poder exportar productos frescos desde Guanacaste hacia Asia, hacia el Pacífico, hacia cualquier parte del mundo, y ahí generar empleo de mayor calidad encadenado a la provincia. Y otra cosa es la región Brunca, donde yo estoy avanzando desde que fui ministra de la Presidencia y de Planificación en un aeropuerto internacional para la zona sur, el aeropuerto en el Caribe. Usted se imagina la Marina de Limón, viento en popa, ya tendría un año de estar construyéndose. Ya qué barbaridad si no hubieran frenado ese proyecto. La Marina de Limón, a la par de un verdadero aeropuerto para Limón, imagínese lo que podría despegar el litoral Caribe de nuestro país. Así que eso es parte de las estrategias que yo tengo para seguir generando empleo en nuestro país y sobre todo para dinamizar costas y fronteras. Muy bien. Los pueblos afrodescendientes, y las comunidades indígenas señalan abandono estatal y decisiones tomadas desde San José sin conocer la realidad territorial. ¿Cómo piensa usted gobernar para territorios que históricamente no se han sentido escuchados? Mire, con los territorios indígenas, eso que usted comenta, pues es una percepción importante. Sin embargo, déjeme decirle que este fue el primer gobierno que hizo efectiva la compra de terrenos para devolvérselo a territorios indígenas. En este gobierno también se sacaron adelante los planes forestales para los indígenas, para que los territorios indígenas puedan recibir recursos del pago de servicios ambientales que administra el FONAFIFO. También los territorios indígenas de nuestro país por primera vez vieron activación en infraestructura, en carreteras, en puentes, en escuelas, en EBAIS y en muchas otras inversiones que por primera vez llegaron a esos territorios. Así que yo pienso darle continuidad al avance de todos esos proyectos para seguir en un respeto total y absoluto de las prácticas ancestrales y de la riqueza propia de los territorios indígenas, acercar el desarrollo en la medida de todas las posibilidades del Estado costarricense. Y con la población afro-costarricense, también en nuestro plan de gobierno tenemos un apartado donde planteamos algunas acciones importantes que van desde el fomento de la cultura afro-costarricense, el enfoque de turismo, tanto nacional como internacional, hacia el aprovechamiento del litoral Caribe, que vendría acompañado con todo un plan maestro de desarrollo turístico para el Caribe. También yo estoy impulsando una zona franca en Liverpool de Limón para aprovechar el bilingüismo, que ya mucha gente del Caribe tiene al inglés como una segunda lengua y que hay que maximizar y aprovecharlo. Y imagínense si nosotros amarramos todo eso. El puerto de Limón, la Marina de Limón y la terminal de cruceros de Limón, el plan maestro de desarrollo turístico, el aeropuerto, una zona franca y un INAH que de verdad funcione generando esas habilidades, nosotros le pegaríamos un empujón grandísimo a la población afrocostarricense que vive en Limón, que es la mayor parte de la población afrocostarricense de nuestro país. Y por otro lado, por supuesto que también garantizar siempre las condiciones de igualdad, de equidad y de respeto a las poblaciones minoritarias del país. Muchas gracias. La población migrante se ve frente a dos posturas en la sociedad: aquellos quienes levantan la voz por detenerla y aquellos que levantan la voz por hacerla segura para quienes migran por temas sobre todo de refugio y laborales. ¿Cuál será la postura de su gobierno frente a la población migrante?
Hace muchos años yo había sido la madre metodológica y técnica de la política migratoria integral para Costa Rica. Hace casi 20 años trabajé yo en esa política pública. La migración tiene que ser ordenada, la migración tiene que ser segura y la migración no puede convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Entonces yo creo que las personas migrantes que vienen al país a trabajar, a desempeñarse en campos importantes, por ejemplo en el agrícola, hay mucha población migrante que viene a apoyar con mano de obra en las cosechas del café, en las cosechas del azúcar, en la cosecha de la piña, de la naranja, del banano, de tantos cultivos importantísimos en el país, donde siempre hay necesidad de mano de obra. Ayer que tuve una reunión con la Cámara Nacional de Transportes, hay una necesidad de mano de obra de choferes para autobuses, donde están requiriendo población migrante porque ya no logran conseguir esa mano de obra a nivel nacional, por ejemplo. Entonces yo creo en la migración ordenada, pero el migrante que viene ilegal a Costa Rica, o el migrante que viene a delinquir a Costa Rica, o la persona que viene aquí y no busca cómo regularizarse y cómo hacer frente también a sus obligaciones con la seguridad social, a sus obligaciones como habitante del territorio nacional, es un migrante que no debe permanecer en Costa Rica. Otro tema importante que está también en nuestro plan de gobierno es el tema de las naturalizaciones. En Costa Rica parece ser que naturalizarse es muy fácil en comparación con otras partes del mundo. Y ahí también tenemos que tener cuidado para que nadie se nos naturalice costarricense si tuvo antecedentes en crimen organizado. Hay países donde las hojas de delincuencia se limpian con cierta rapidez, así que tenemos también que ser muy cuidadosos a nivel nacional con los trámites de naturalizaciones para que nadie ligado al narcotráfico o al crimen organizado pueda venir a Costa Rica como migrante legal o ilegal y mucho menos a buscar naturalizarse. Muy bien, llegamos a la última pregunta. La opinión pública se divide hoy entre aquella que exige mayor castigo para la población privada de libertad y la que afirma que como seres humanos que cometieron un delito deben ser castigados pero sin obviar sus derechos humanos. ¿Cuál sería su propuesta para el manejo de la población privada de libertad? Mano dura para la población privada de libertad. En Costa Rica le dimos vuelta a la ecuación, le estamos dando más prerrogativas a los privados de libertad que a las víctimas. Voy a comentarle una experiencia que tuve hace pocas semanas. Me reuní con un padre de familia de un cantón de Occidente que me contó cómo hace alrededor de 6 años a su único hijo de 17 años se lo asesinaron, mientras él y su esposa estaban trabajando. A su hijo lo asesinaron por 600,000 colones en efectivo y un videojuego. Eso fue lo que les robaron en ese asalto a su casa. Cuando él y su esposa entraron a la casa, encontraron al muchacho de 17 años lamentablemente asesinado. Lo asesinaron entre 3. De los 3 que lo mataron, 2 eran menores de edad y nunca fueron a la cárcel. Y el que era mayor de edad fue a la cárcel y me parece que me contó que ya este año sale. Va a estar en la cárcel menos de 10 años. Y él me decía, ¿cómo es posible que la vida de mi único hijo de 17 años valiera 600,000 pesos y un juego de video? Doña Laura, me decía él, a los 3 que mataron a mi hijo, al día siguiente les pusieron trabajadores sociales, psicólogos, abogados, mientras mi esposa y yo tuvimos que vender una carnicería que era el negocito que teníamos para poder pagar un abogado. Eso no es justo para las familias costarricenses. Así que yo creo en que tenemos que darle vuelta a la ecuación, revisar el Código Procesal Penal, revisar el Código Procesal Penal Juvenil, revisar las penas relacionadas al sicariato, al narcotráfico, al crimen organizado y endurecerlas. También hay que recuperar el control en las cárceles. Yo creo que es el Ministerio de Justicia y Paz el que tiene del todo que administrar lo que pasa de las cárceles, de la puerta de la cárcel para adentro, porque le hemos dado también prerrogativas de ejecución condicionada de la pena a delincuentes que una vez y otra también reinciden. Mire, yo vi los casos de personas, doña Ligia Farrón, en San Carlos, gente que han matado y que los que la mataron habían pasado 30 veces. Habían sido detenidos 30 veces y andaban sueltos. Estamos en una crisis de impunidad sin precedentes. Así que yo creo que tenemos que darle un poco de vuelta a esa ecuación. Que si alguien comete un delito en Costa Rica, tenga plena certeza de que va a recibir cárcel y penas duras
proporcionales con el daño que causaron, porque si no aquí nos vamos a convertir en un paraíso de la impunidad. Incluso agarramos hasta fama internacional de que aquí usted hace lo que sea, lo detienen hasta 30 veces y no le pasa nada, mientras los policías dan su vida al servicio del país. Los fiscales y los jueces un día sí y otro también dejan a la gente suelta. Así que yo creo en que hay que darle vuelta a eso. También creo en que a los privados de libertad hay que ponerlos a trabajar en las cárceles, que estén vinculados a un proyecto productivo con la mente ocupada para que cuando salgan puedan insertarse de nuevo en la sociedad. En los años 90 eso existía en Costa Rica. La gente en las cárceles criaba chanchos, tenía gallinas, tenían vacas, hacían proyectos de cosas para generar algo de recursos para su manutención. Todo eso se perdió con corrientes de pensamiento que priorizaron a los delincuentes y se olvidaron de las víctimas. Muchísimas gracias a doña Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano y a todas las personas costarricenses. Este es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para que usted conozca las 20 personas que postulan su nombre a la presidencia de la República y sus propuestas y pueda ser usted un votante informado.